Y ahí entramos rápidamente, totalmente y en vivo. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Por acá les saluda su amigo Alexis Adame, familia. El día de hoy, como cada semana, obviamente tenemos una gran masterclass. El día de hoy la cambiamos un poco de día por obviamente tantas actividades, pero aquí estamos poniéndonos al corriente, poniéndonos al día con lo que es esta tremenda masterclass. Quiero mencionarle que el día de hoy va a estar muy excelente, por lo tanto les recomiendo, vamos a enfocarnos en lo que es esta información, vamos a aprovechar estos próximos minutos porque lo que se trata es rápidamente equipar a todos los emprendedores que estamos creando historia, que estamos haciendo cosas realmente en serio, muy enfocadas, muy determinadas en lo que es esta industria del mercadeo en red. Estamos obviamente llenos de emoción, de entusiasmo por participar, por pertenecer a lo que es esta familia, lo que es constructores del mercadeo en red y por supuesto queremos convertirnos en profesionales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ese es el objetivo y vamos rápidamente a hablar de lo que es el libro del cual estamos leyendo, del cual capítulo semana a semana estamos obviamente aprovechando capítulo a capítulo. El día de hoy, el líder del siglo XXI, familia. Nos vamos rápidamente a lo que es el capítulo número 14. Ya estamos en el capítulo 14. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense todo lo que se ha aprendido, todo lo que hemos estado realmente aprovechando ha sido sensacional. O sea, todo lo que hemos estado aprovechando, aprendiendo y hemos tenido la oportunidad de poder ponerlo en práctica. Así es de que, familia, todos los que tienen su libro, saque su libro, agarre libreta, agarre pluma, vamos a tomar notas, porque a la misma vez que yo estoy compartiendo, usted está escuchando, usted está leyendo, yo no le voy a leer todo el libro, pero usted va a tener la oportunidad de poderlo leer. Principalmente hoy tenemos muchos ejemplos de lo que se trata el capítulo y cómo le vamos a poder sacar el máximo provecho cada uno. Así es de que rápidamente, familia, les pido también, vamos a compartir con toda su gente, con todos sus socios, con todo su equipo, lo que es esta masterclass, ya que les va a ayudar realmente muchísimo. Entonces, nos vamos con lo que es el capítulo número 14, familia, como lo dice en la página 166, de ahí arrancamos. Nos dice precisamente, crea conexión con tus audiencias compartiendo tu historia. ¿Qué tan importante es construir una historia? Miren, cuando me han preguntado, sí, en dónde está precisamente la clave para desarrollar un negocio propio, precisamente en lo que es la industria del mercado en red, familia. Si no ha construido una historia, entonces va a poder arrancar con emoción y con entusiasmo. O sea, todos podemos arrancar con emoción y con entusiasmo, pero va a llegar el momento que la emoción y el entusiasmo va a bajar. Por lo tanto, en ese proceso es importante cada uno construir su historia. Por eso me encanta esta industria, porque cuando estamos hablando de un proyecto donde se mueven productos, tenemos un lapso de unos cuantos días para rápidamente usarlos y hacer uno su propia historia, su propio testimonio y con eso ya compartir. Pero no solamente es un producto, sino también ir y hacer los primeros pasos de poner el trabajo, recibir sus primeros cheques, sus primeras comisiones, y eso ya es parte de sus primeros pasos en el crear su historia. También, y obviamente, cuando se cuenta con un gran sistema, eso es parte de construir su historia, ya que cuando hablamos de una historia es un testimonio de cómo estaba antes de usar los productos, un testimonio de cómo estaba antes de tener una oportunidad de negocios, un testimonio de cómo estaba antes de leer mi primer libro, antes de escuchar mi primer audio, antes de ir y asociarme con un grupo de personas emprendedoras, cómo yo pensaba antes, cómo vivía antes, cómo estábamos antes. Y ahí es donde comienza su historia. Por eso es muy importante. La clave en esta industria es que nosotros mismos comencemos rápidamente a construir nuestro propio testimonio, nuestra propia historia. Lo mencionaba precisamente con un equipo de líderes, estuve en Nueva York y lo mencionaba con ellos, ¿sí? Su testimonio, su historia, es como el artista, ¿sí? El artista, el cantautor que graba su disco y de ese disco le pega un éxito. Y de ese éxito, ¿qué es lo que va a hacer? Ese va a ser lo que siempre va a estar cantando, porque a donde quiera que vaya, toda persona que va a ir a verlo quiere escuchar ese éxito de ese artista, de ese cantante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, el que comparte su historia, en este caso, y a mí me ha pasado mucho, y uno de mis mentores siempre me decía, Alexis, yo sé que llega ese momento donde tú ya dices, ya he compartido tanto mi testimonio, ¿quién va a querer saber de mi testimonio? ¿A quién le va a importar mi testimonio? ¿A quién le va a importar mi historia? Pero cuando entendí este ejemplo que le estoy poniendo, entonces entendí lo importante
de uno siempre compartir su testimonio, porque eso es su carta de presentación. Es como que el artista, obviamente, que siempre va a cantar el mismo éxito, ¿sí? Y es el mismo éxito que a donde quiera va a ir a cantar, a donde quiera que vaya es el que va a interpretar, porque ese es el éxito del cual es donde se ha construido, ¿sí? Esa persona. La gente no va a ir necesariamente a ver a la persona, va a ir a escuchar su éxito. Entonces, cuando usted está hablando con alguien, ese alguien va a escuchar de su testimonio. Y cuando su testimonio impacte a una persona, va a ir a contarle esa persona a alguien más de que escuchó un gran testimonio y le va a nombrar a usted. Por lo tanto, aquella otra persona va a querer venir y escuchar también su testimonio, va a querer y venir a escuchar su historia y en el proceso le va a conocer a usted, pero la persona quiere conocer ese testimonio, quiere conocer esa historia. Por eso es tan importante que nosotros como empresarios en esta industria, lo importante es que sepamos realmente el gran significado de lo cual se trata construir nuestra historia, nuestro propio testimonio, para poder ir allá afuera por el mundo compartiendo nuestro testimonio. La gente realmente le impactará. ¿A quién no le impacta cuando escuchamos una historia, cuando escuchamos de un testimonio? Sí, realmente eso es nuestra carta de presentación. Y rápidamente doy paso a lo que es este capítulo que precisamente nos dice, sí, una de las maneras más poderosas mediante que los distribuidores, líderes, socios en lo que es la industria de mercadeo en red, nos conectamos con nuestras audiencias, es compartiendo con ellos nuestras historias personales, porque estas nos ayudan a construir empatía con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, con nuestros prospectos potenciales y reflejan aspectos en común entre nosotros y ellos también, ¿sí? Los intereses mutuos, las experiencias y las circunstancias son la base para la mayoría de las relaciones. Así que familia, por esa razón es súper importante que cada uno sepamos la importancia de hacer nuestro propio testimonio. Y para eso les quiero mencionar lo que nos acaba de decir, obviamente aquí en esta primera página. Eso es la importancia, familia. Creamos nuestra historia porque es como nos vamos a poder relacionar con otras personas. Otra de las cosas, nos dicen, tu historia es una herramienta que puedes usar para inspirar a tus audiencias a que miren más allá de sus circunstancias actuales y visualicen cómo podría ser su vida de ellos también. Aunque antes de comenzar a usar tus productos o iniciar tu empresa hayas estado llevando una vida diferente, no puedes quedarte en el antes. Tenemos que dar un paso hacia adelante, ¿sí? Hacia ir al después. Entonces, tu historia debería ser de esperanza y optimismo. Y una de las cosas, familia, que como nos lo dice aquí, ¿verdad? Tenemos obviamente que crear nuestra propia historia porque esa es nuestra herramienta. Esa es nuestra herramienta, es nuestra carta de presentación. Eso es como nos van a conocer, ¿sí? Nos van a conocer por nuestro testimonio, por nuestra historia. Y es como vamos a ir haciendo conexiones. Cada paso que vamos dando en esta industria, vamos relacionándonos con personas porque compartimos de dónde venimos, ¿sí? Quiénes somos, hacia dónde vamos, por dónde hemos pasado, cuántas veces nos hemos caído y cuántas nos hemos tenido que levantar. Eso es parte de ir construyendo nuestra historia. Y obviamente, sí, es importante, la gente quiere saber el antes y el después, ¿verdad? Crear nuestra historia basada en el antes y en el después. Cómo estábamos antes, cómo pensábamos antes, cómo éramos antes, cómo nos sentíamos antes, cómo somos ahora, cómo nos sentimos ahora, cómo estamos viviendo ahora, ¿sí? Entonces, esto es importante, familia. Otro de los puntos que nos dice, si sigues trabajando por alcanzar tus metas, tu historia debe presentar el progreso que has hecho, ¿sí? ¿Cuánto vas avanzando? Entonces, no quieres que los demás se compadezcan de ti, quieres inspirarlos. ¿Se dan cuenta? Una cosa es contar la historia, y eso me ha pasado, que a lo largo de esta industria he visto personas que cuentan, que crean su testimonio y no es que esté mal, sino que simplemente se quedan estancados en lo mismo, ¿sí? Cuando uno va construyendo su historia, cada paso que vamos dando es un granito que vamos agregando a que se vaya construyendo esa historia más y más y más y más. Entonces, siempre lo compartimos del antes
y el después, ¿ok? Pero hay que ir agregándole los cambios que va habiendo en el proceso. No podemos quedarnos con el antes y el después de hace un mes o de hace medio año o de hace un año atrás y seguir compartiendo lo mismo. Siempre nuestra historia va teniendo un mejor progreso y es lo que vamos agregando. Simplemente vamos perfeccionando nuestro testimonio, pero los básicos de nuestro testimonio, de cómo comenzamos, siempre va a ser lo mismo, sino que de ahí partimos y vamos obviamente compartiendo lo que vamos avanzando. Entonces nos dice precisamente, pasa tiempo redactando tu historia antes de llevarla al mercado, o sea, antes de compartirla con otras personas. ¿Por qué? Porque es importante, sí, es importante, familia, obviamente preparar nuestro testimonio, que sea un testimonio real de aquí del corazón, pero que usted dice, voy agregando lo que acabo de pasar. Me topé con X personas, lo que acabo de vivir, sí, tal vez los retos, lo que son lo que va aprendiendo, las nuevas experiencias, los nuevos resultados, sí, tanto en el producto, en lo económico, en conocer más personas, y eso es parte precisamente de lo que vamos agregando a nuestro testimonio. Entonces nos dice, pasa tiempo redactando tu historia antes de llevarla, obviamente, a compartir con otras personas. Nunca tienes una segunda oportunidad para dar una poderosa primera impresión. Escuchamos eso, ¿sí? Nunca tendremos obviamente una segunda oportunidad para dar una poderosa primera impresión. Tu historia debe involucrar a tus clientes potenciales, obviamente, desde el comienzo, ¿verdad? Desde que comenzó, desde que yo me recuerdo, o sea, desde que comencé en esta industria, a las primeras personas a quien les dije, a los primeros que me cerraron la puerta, a los primeros que se burlaron de mí, a los primeros que no me creyeron, ¿sí? Y va uno redactando y redactando por tanto que uno ha pasado, ¿verdad? Yo les comparto de cuando yo era músico y que yo estaba tan metido en la música y que estaba tan feliz y tan contento con un grupo porque tocábamos en un grupo, pero cuando yo les compartí de lo que yo estaba viendo, de lo que estaba conociendo en esta industria y que más que apoyarme, se rieron de mí y se burlaron de mí, yo entendí muchas cosas ahí. Yo dije, wow, entonces he estado tratando de tener éxito en la industria de la música, pero estoy rodeado de puras personas escépticas, donde no tienen realmente las ganas de ir más allá. Yo soñaba con estar en más grandes escenarios de los que pudimos estar y dije, wow, o sea, los escenarios que hemos pisado hasta este momento han sido por todo lo que he estado buscando por aquí, por allá, porque yo era el representante del grupo y buscando siempre mejores mercados para podernos presentar. Pero cuando yo les compartí de esta industria, más que sentir ese apoyo, se burlaron y dijeron, es ridículo, ¿cómo se te ocurre? Entonces dije, wow, o sea, he estado rodeado de personas y me ayudó mucho. Y eso siempre lo llevo presente, pero no lo comparto como para dar lástima. Lo comparto porque eso fue lo que me inspiró a dar un paso mucho más allá. ¿Y saben qué? Eso mismo ha inspirado a muchos de mis colegas músicos de decir, pues, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por algo similar. Por esa razón no hemos salido de andar tocando en los mismos lugares. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de personas que vamos en el mismo vagón, pero no miran más allá, no sueñan más allá. Entonces, pues eso obviamente, y lo he compartido y muchos se han podido identificar. Y eso ha sido parte precisamente de mi historia, que no siempre lo cuento porque mi historia es muy larga. Han sido 15 años de estar en esta industria, pero ¿sabe qué? Todos comenzamos obviamente compartiendo nuestras primeras vivencias, ¿verdad? Ahora, vamos rápidamente a lo que sigue. Ya nos habló de la importancia de redactar nuestra historia, nuestro testimonio. Una de las recomendaciones, escríbala, ¿sí? Escríbala, cómo era antes, cómo se siente ahora. Porque si la escribimos, nos la grabamos. Y una vez que nos la grabamos, no es que la vamos a estar leyendo. La tenemos en la mente y el corazón, pero tenemos una base. ¿Se da cuenta? O sea, todos podemos compartir nuestra historia, nuestro testimonio, pero hay que tener una base, ¿verdad? ¿Cuál era el antes y cuál es el después? En el proceso usted va agregando precisamente lo que le sale del corazón, lo que es lo real, pero tenemos que tener una base. Eso es importante, por eso es importante de redactarla para que no solamente nos pongamos a hablar de nuestro testimonio y pasemos una hora tratando de compartir nuestro testimonio, pero si la redactamos, le podemos poner de unos cuantos minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, lo que es su testimonio. ¿Se da cuenta? Es importante redactarla. Ahora, vamos rápidamente a compartir un poquito más de lo que nos dice precisamente el capítulo 167.
Dice, haz que sea breve, así obviamente cuando está hablando de lo que es de redactar nuestra historia, nos dice, haz que tu historia sea breve, así podrás volver a centrar tu atención en tus posibles clientes o distribuidores. Comenzamos nuevas relaciones intercambiando historias, ¿sí? No esperes que los demás se interesen en ti, sino muestras interés genuino en ellos. Obviamente, cuando estamos hablando con personas, es importante, como lo hemos aprendido en los anteriores capítulos, escuchar a las personas, ¿sí? Pero dentro de donde vamos escuchando a las personas y los estamos escuchando, lo que han pasado y todo, llega un momento en el que usted dice, este es el momento de compartir mi historia. ¿Por qué? Porque ellos pueden hablar de algo que les ha pasado y usted los escucha y usted dice, wow, te entiendo. Es más, ¿sabes qué? Déjame te comparto mi testimonio, déjame te comparto lo que yo viví. Y ahí es donde usted entra. ¿Se da cuenta? Justo va a haber un momento donde usted va a decir, aquí es donde tengo que compartir mi historia con esta persona. Y usted comienza a compartir el antes y el después. Escuchó a la persona se siente escuchada, la persona está precisamente compartiendo y desahogando, y llega el momento que usted le está escuchando, y llega el momento, y llega el momento, y llega el momento justo donde usted dice, aquí tienes que escuchar mi testimonio. ¿Se dan cuenta? Y ese testimonio justo va a conectar con la persona con quien usted está interactuando. Ya sea que alguien que acaba de ver la presentación, ya sea que alguien que ha conocido recientemente, ya sea que alguien que está prospectando, pero llega ese momento donde usted va a compartir su historia, su testimonio, y ese va a ser su carta de presentación. Luego, fíjense, por eso es que es importante ser breve, ¿verdad? O sea, ser breve en lo que es su testimonio. O puede ser un testimonio breve de unos 4 o 5 minutos y luego puede usted decir, tengo la versión completa, ¿verdad? Mi versión completa o tengo mi versión mediana para un evento de unos 10, 15 minutos o tengo mi versión completa de un seminario de 45 minutos, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Poder entrar ya en detalles cuando ya tiene su versión completa, pero todos necesitamos tener una historia, un testimonio cortito, de unos 4 o 5 minutos, ¿verdad? Luego, vámonos rápidamente con lo que sigue. Dice, sin embargo, los primeros encuentros no son el momento correcto para abrir toda tu vida. Siempre habrá otra ocasión para darles más detalles. Y es precisamente a donde me refiero, ¿verdad? Usted puede compartir rápidamente un testimonio breve de unos 4 o 5 minutos, pero usted sabe que tiene una versión mediana y una versión más larga, que es cuando uno entra en detalles. Y justo aquí lo que nos está compartiendo. Entonces, el viaje es lo que hace tu historia interesante. Piensa en libros o en películas que te cautivan, ya sean precisamente realidad, ficción o fantasía, siempre tratan del viaje, ¿sí? Siempre hablan de la historia, siempre hablan del viaje. Te aferras a tus héroes a medida que ellos superan sus adversidades y derrotan a sus adversarios. Te mofas cuando fallan y celebras cuando triunfan. Entonces, familia, ¿qué nos pone este ejemplo? Que cuando compartimos nuestra historia, nuestro testimonio, alguien se va a identificar con ella, que va a decir, wow, yo admiro a esta persona por la historia que me compartió y porque me ha inspirado, ¿sí? Me ha inspirado a que yo también puedo hacer el cambio, que yo también puedo lograr cosas, yo también puedo lograr lo que esta persona ha logrado, ¿sí? Así de que, yendo rápidamente en la página 168 nos dice, dale a tu público más que un discurso obviamente de ventas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando con un prospecto, no solamente le hable de ventas, de quererle vender algo o de hablarle nada más del producto, hablarle de dinero, no. ¿Saben lo que realmente hace la real venta? Es que nos vendamos nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a vender nosotros mismos? Con nuestra historia, nuestro testimonio. ¿Sabe que cuando compartimos nuestro testimonio y logramos impactar en la vida de una persona, no les va a tener usted que vender? Ellos le van a comprar. Ellos le van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero también de lo que tú tienes. Yo quiero también construir mi historia. Y ahí es donde ellos ya le están comprando, ellos ya le están pidiendo. ¿Se da cuenta la gran diferencia de cuando tenemos un producto o lo que estamos moviendo o ingresarlos al proyecto de negocios? No tenemos que estar sobre ellos. La gente no va a comprar algo nomás porque se les está vendiendo, familia. Ellos solitos pueden venir a comprarle si tan solo nosotros usamos nuestra mejor herramienta, que es nuestro testimonio. Por eso es que les animo y les motivo y les recomiendo a todos, les inspiro a que todos puedan crear su propia historia. Su historia va a ser su carta de presentación, va a ser su mejor herramienta
va a ser su mejor éxito, que usted va a tener que compartir y compartir y compartir con todo el mundo. Así es de que, ¿cómo es que podemos comenzar a construir lo que es esa historia? Podemos basarnos en muchas cosas y aquí nos da algunas recomendaciones, como siempre se lo he mencionado, ¿verdad? El antes y el después. Ahí están precisamente los puntos importantes, ¿verdad? Y obviamente redactarlo, que ahí está la base. Pero nos da unas recomendaciones, nos dicen, una de las cosas que podamos hacer para poder crear nuestro testimonio es, ¿dónde comenzó tu viaje? ¿Dónde comenzó? En el antes, ¿verdad? ¿Cómo estábamos antes? ¿Dónde fue donde comenzó? ¿Cómo es que conocimos? ¿Cómo es que dimos ese primer paso? Ahí está. Segundo, ¿qué te impulsó a buscar el cambio? Hacer un cambio de donde estábamos a donde comenzamos a ir. ¿Qué fue lo que nos impulsó? Puntos a poner a pensar y a poner en práctica para poder redactar nuestro testimonio, ¿verdad? Otro de las recomendaciones nos dice, ¿qué retos enfrentaste en el camino cuando ya tomaste esa decisión, verdad? ¿Dónde estábamos? ¿Qué fue lo que me inspiró a dar el paso? ¿Qué retos enfrentamos? Todo eso es parte de lo que necesitamos ir poniendo en el testimonio. ¿Cómo los superaste? ¿Sí? Los retos que hubo retos, perfecto, pero ¿cómo los superaste? ¿Sí? Cuando hay un reto, ¿cuál fue la solución, verdad? Entonces, eso es importante, familia. Otro punto a poner en el testimonio. Otro de los puntos, ¿qué aprendiste? ¿Sí? ¿Qué aprendiste de eso, de lo que pasó, de los retos, de cómo lo superaste, de cómo seguiste avanzando? ¿Qué fue lo que aprendiste? Otro punto. Otro de ellos, ¿sí? ¿En qué ha mejorado la vida ahora? Tu vida, ¿en qué ha mejorado ahora de cómo estabas antes a cómo estás ahora? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué área? Sí, eso es importante y ahí es donde estamos llegando a la conclusión, ¿verdad? Del antes y el después, sin olvidar precisamente lo que es el proceso. Y el último punto que nos da en recomendación dice, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Verdad? Eso es importante. Estamos compartiendo el testimonio del antes y el después y dónde estamos ahora, pero no hemos terminado. ¿Cuál es ahora nuestra próxima meta? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es mi sueño? ¿Dónde continúa el camino? ¿Verdad? Importante a poner precisamente en nuestro testimonio. Así que familia, esto es precisamente parte de cómo nos ayuda a organizar nuestra historia. Esto es de cómo organizar nuestra historia. Y quiero mencionarle que en todo el resto de las páginas nos da muchos grandes ejemplos de cómo personas exitosas organizaron su historia, de cómo compartieron su historia, de cómo la crearon y cómo la han estado precisamente proyectando hacia su audiencia. Entonces, familia, esto es parte de tremendos consejos de cómo crearla. Y en esta siguiente página, en la 169, nos dice precisamente otros grandes consejos que nos dice, usa tu historia para inspirar, motivar y construir confianza en la oportunidad que tienes para ofrecer. ¿Sí? Atención a esto. Usa tu historia para inspirar, para motivar, para construir confianza en la oportunidad que tienes para ofrecer a tus prospectos. ¿Se dan cuenta? Es importante que una vez que tengamos nuestra historia, la compartimos y la vamos a usar para inspirar y motivar y construir precisamente su negocio. ¿Se dan cuenta? Sí. Trae las cosas, dice, una historia deslucida no vale la pena. ¿Ok? Y nos lo dice con esas palabras. Pero es importante, o sea, no podemos decir, no, pues, este es mi testimonio. Si no inspira, va a ser una historia deslucida que en vez de inspirar, va a dar lástima. Y algo que da lástima, ¿qué va a pasar? Pues obviamente no va a motivar a nadie, pero es importante, familia. Pero ¿sabe qué? Todos podemos construir una historia, un testimonio. Ahí está su mejor herramienta. Grandes consejos, familia. Tenemos obviamente, y yo sé que todos tenemos testimonio. Si ya estamos en esta industria, todos tenemos testimonio. Lo que pasa es que no hemos tenido la disciplina, no hemos tenido realmente el enfoque, no hemos tenido realmente la dedicación para ponernos a pensar, a redactar y a poder, obviamente, escribirla. Yo recuerdo, obviamente, y yo sé que esto les ha costado un poquito a algunos de los líderes, estamos creando lo que es una revista de emprendedores, y sé que a algunos les ha costado tal vez redactar su historia, pero ¿sabe qué? Eso es bueno precisamente porque hasta nos va a servir de práctica, ¿sí? Le va a servir de práctica.
Y ahí nos damos cuenta de que, wow, hasta uno mismo se queda sorprendido porque ha estado tan enfocado tal vez en el terreno que no se había puesto a pensar por tantas cosas que ha pasado hasta que lo redacta y termina uno mismo inspirándose en su propia historia, decir, wow, ¿cómo es posible? Si he pasado por todos estos retos, si he pasado por esto y por esto y por esto y por esto, he pasado lo peor, me he levantado, estoy de pie y voy hacia adelante, wow, esto me está inspirando a mí mismo, ¿sí? Entonces yo sé que eso le va a pasar a muchos. Una vez que usted redacte su historia, va a decir, wow, no es posible. Yo he pasado todo esto ya y lo he superado, ¿sí? Ahora, ¿qué le queda a usted? Decir, ¿sabes qué? Voy por buen camino. Sigo construyendo mi historia, sigo hacia adelante porque el mayor fan soy yo mismo, de lo que he podido lograr, de lo que yo mismo voy superando. Si no, pongámoslo en práctica y usted mismo se sorprenderá. Redacte su historia, sí. Pero hay que comenzar ya, familia, a hacer cada uno lo que es su propia historia, a redactarla y a prepararla, porque cada uno tiene una historia que contar y allá afuera hay un mundo que necesita escucharla, necesita conocerla. ¿Se da cuenta? Y eso es precisamente algo que a todo mundo de afuera le va a inspirar. Así que, familia, otro de los consejos que nos dice, refrena tu urgencia de perder en los detalles, ¿sí? De perderte en los detalles. Si estás compartiendo la historia de tus productos, deja que el público sepa qué te impulsó a comenzar a usarlos y qué diferencia hicieron en ti. ¿Se dan cuenta? Mire, si estamos promoviendo los productos, muchas personas obviamente pueden decir, no, pues es que están estos productos y le van a ayudar para esto y para lo otro y para lo otro y para lo otro y para lo otro y para lo otro. Esa es una manera, ¿verdad? Y luego la gente se da cuenta, pues me está tratando de vender productos. Pero qué gran diferencia cuando alguien viene y habla precisamente del producto y dice, en mí, esto lo usé, esto me ayudó porque yo estaba así, me pasaba esto, pero cuando usé estos productos, esto es ahora como me siento, ahora como yo estoy. ¿Se dan cuenta? Y todo está basado en el antes y el después. Así que familia, qué mejor consejo y nos los dice otra vez, ¿sí? Refrena tu urgencia de perderte en los detalles. Si estás compartiendo tu historia de tus productos, deja que el público sepa qué te impulsó a ti a comenzar a usarlos, por qué razón los comenzaste a usar, ¿sí? Y obviamente, una vez que ya hablamos de cómo los empezamos a usar, qué diferencia han hecho, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos sentido ahora? Así que familia, ahí está uno de los grandes consejos. Otro de ellos dice, concentra la historia de tu empresa en lo que te animó a unirte. Ok, ojo con esto, familia, oído con esto, ¿sí? Concentra la historia de tu empresa, concentra la historia de la empresa en lo que le animó a unirse, qué fue lo que le impactó, ¿verdad? Obviamente usted dice, cuando conocí de la empresa y escuché esto y esto y esto de la empresa, me impactó realmente a unirme, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la empresa tiene una historia también. Así que la historia de la empresa le impactó, ¿verdad? Y obviamente nos dice, ¿cuál fue tu mayor reto y cómo ha enriquecido tu vida, ¿verdad? Entonces, ahí está. Concentra la historia de tu empresa en lo que te animó a unirte y también cuál fue tu mayor reto y cómo han enriquecido tu vida. Otro de los consejos que nos dice, enfoca tus pensamientos respondiendo a estas dos preguntas así, en 15 segundos, ¿sí? Uno de ellos, ¿qué te inspiró a unirte? Dos, ¿qué te inspira ahora? ¿Qué fue lo que te inspiró en aquel momento cuando conociste del proyecto, del producto, de la empresa, de la oportunidad? ¿Qué fue lo que inspiró en ese momento? Ahora venimos a este tiempo, ¿verdad? Tiempo presente. ¿Qué es lo que ahora me inspira? Ahora, tiempo presente. ¿Qué es lo que ahora me inspira del producto? ¿Qué es lo que ahora me inspira de la oportunidad? ¿Qué es lo que ahora me inspira de mi empresa? ¿Qué es lo que ahora me inspira del proyecto? ¿Sí? ¿Qué es lo que ahora me está inspirando? Entonces, familia, el antes y el después, ¿sí? Otro de los puntos así, aquí que nos menciona, ¿cómo te sentiste al responder esas preguntas? Porque esas preguntas tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué me inspiró en aquel tiempo?
ya sea la semana pasada, el mes pasado, el tiempo que tengamos en el proyecto, ¿qué fue lo que me inspiró? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Y qué es ahora lo que me inspira a seguir hacia adelante? Hagámonos esas preguntas, contestémonos nosotros mismos y ahí encontraremos la respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a impulsar a seguir hacia adelante? Y eso es parte precisamente que nos va a ayudar a redactar nuestro propio testimonio, ¿verdad? Luego, ¿cómo te sentiste al responder esas preguntas? ¿Te sentiste inspirado? ¿Sí? Porque son preguntas que nos estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Te sentiste inspirado? Si no tienes conexión emocional con tu propia historia, ¿ok? Aguas con esto, familia. Es poco probable que inspires a otros. ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos, o sea, nosotros mismos. Es como cuando vamos a salir a hablar con personas. Y entonces tenemos que vernos frente al espejo y ver cómo está nuestra actitud, cómo está nuestro entusiasmo, cómo está nuestra motivación. Si no somos capaces de motivarnos a nosotros mismos, si no somos capaces de convencernos a nosotros mismos con el entusiasmo, la emoción, de conectar con nosotros mismos emocionalmente, de entusiasmo, de emoción, ¿sí? Si no tenemos esa emoción, si no estamos a la temperatura correcta, va a ser muy difícil que podamos emocionar a otros, que podamos inspirar a otros, que podamos prender a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra historia, o sea, para poder poner nuestra historia a una buena temperatura, tenemos nosotros que hacernos esas preguntas, darnos esas respuestas y luego analizarnos nosotros mismos. Si nuestra propia historia realmente nos inspira, sí, lo que yo le mencionaba a usted, redacte su historia y cuando usted se da cuenta de lo que ha redactado, usted se va a quedar, wow, esto es tremendo, esta historia a mí me está inspirando y eso me ha pasado a mí. Se lo digo, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo me pongo a ver mi historia y ¿sabe qué? Me quedo sorprendido. Digo, wow, pero ¿cómo fui capaz de pasar por todo esto? No lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Me doy un autógrafo yo mismo, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo mismo me sorprendo de todo lo que he podido pasar? Y a veces, ¿por qué, familia? Fíjese, aquí es donde me recuerdo del poder del enfoque. Uno de mis mentores me decía, cuando tú te enfocas, imagínense un cazador que se enfoca, sí, enfoca, pone bien el enfoque y entonces va correteando precisamente a lo que va a cazar y va avanzando. El cazador va enfocado y no en ese momento, no está mirando por dónde va caminando. Posible va caminando por arriba de espinas, por arriba de reptiles, no sabe ni por dónde va caminando. Por lo tanto, no tiene miedo, sí. La gente que tiene miedo es porque mira cada paso que va dando y le da miedo, le da temor y ahí se quedan estancados. Pero la gente que está enfocada, va enfocada, sí, enfocado. Y ni siquiera tiene que usar su tiempo para ver por dónde va caminando. Y eso es precisamente, me puedo identificar porque eso me ha pasado, ¿sí? Ha estado uno enfocado que los detalles que son retos fuertes para otras personas y que a lo mejor no los han superado, es porque estaban enfocados, ¿sí? En los obstáculos, enfocados en el camino por donde van. Y eso los ha dejado ahí, ¿sí? Estancados, los ha anclado. En lo personal, una vez que yo estoy enfocado y luego yo vengo y yo mismo veo mi historia, digo, wow, sorprendente, ¿sí? Es sorprendente. Por eso yo en lo personal, yo mismo, o sea, me entusiasmo cuando yo escucho cuando yo veo mi propia historia, mi propio testimonio, ¿sí? El fan número uno soy yo mismo. Así que familia, eso es precisamente al punto donde cada uno necesitamos llevar nuestra propia historia. Les animo y les motivo a todos, familia, a todos en general. Cree su propia historia, ¿sí? Haga su propia historia. Lo más fascinante que usted pueda. Es una historia real que sale de su corazón, sale de su mente y está en su corazón, ¿sí? Tráigala y redáctela, prepárela, ¿sí? Porque eso le va a ayudar a que usted tenga un dónde comenzar y dónde finalizar lo que es su historia, pero nunca deje de escribir su historia. Siempre va a ir agregando diferentes capítulos a su historia. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que pueda completar un libro. ¿Se puede imaginar
¿Escribir un libro? ¿Cuántos se pueden imaginar escribir un libro nada más de su propia historia? Y que su historia pueda inspirar a otras personas. Que cuando alguien venga y lea su libro, diga, wow, o sea, me he quedado impactado el ver la historia de esta persona, desde dónde comenzó, hacia dónde llegó, el legado que dejó. Le ha inspirado. ¿Se da cuenta? Porque acuérdense, aquí vamos de pasadita. Y un día, tal vez un día, ya no vamos a estar, pero esa historia, si usted no solamente la redactó en una página, esa historia puede seguir avanzando y avanzando y avanzando, y mientras que usted no se detenga, esa historia va a llegar el momento que usted va a poder escribir su propio libro. ¿Cómo se visualiza? ¿Sí? Así que, familia, les animo y les motivo a todos. Vamos a construir su testimonio, vamos a redactar su propia historia. Inspírese usted mismo, ¿sí? Y comparta lo que es su historia, pero eso le va a ayudar a que usted mismo, ¿sí? Hágala fascinante, ¿sí? Hágala fascinante y comencemos a compartirla allá afuera con tantas y tantas personas la mayor cantidad de veces posible. Eso es precisamente lo que nos habla el tema del día de hoy, familia. El líder del siglo XXI. Ahí está, capítulo número 14. La importancia de redactar su historia, la importancia de crear su propio testimonio y comenzar a compartir y compartir y compartir allá afuera con la mayor cantidad de gente posible. Y acuérdense, sí, su historia es la mejor herramienta. Es su carta de presentación. Ese es su mayor éxito, familia. Todos a trabajar en su propia historia. No solamente es el producto, no solamente es la oportunidad, no solamente es el proyecto, no solamente es el negocio. Haga su propio testimonio, porque su testimonio siempre le acompañará. Siempre donde quiera que usted vaya, va a ir con usted. ¿Se da cuenta? Familia, esto realmente es entusiasmante, ¿verdad? Así es de que deseo que lo que hemos compartido ahorita, este tremendo capítulo realmente le pueda ayudar. Hágalo como uno de los capítulos favoritos para que le pueda sacar el máximo provecho, y cada vez que usted dice, ¿qué es lo que tenía que hacer? Venga rápidamente y dele otra repasada a lo que es este video. Y les quiero mencionar que ahí no termina todo este capítulo, ¿ok? Hay muchas páginas con grandes ejemplos de grandes personalidades, cómo hicieron su historia. Entonces les recomiendo, todos los que tienen el libro, venga y lea todas las demás páginas, porque hay bastantes, ¿sí? Estamos hablando desde la 170 página hasta lo que es la página 179. Hay 9 páginas aquí de puros testimonios y de puros ejemplos de cómo redactar lo que es su propia historia. Así de que, familia, hay mucho que aprender, pero esa va a ser su tarea. Así de que, familia, vamos rápidamente a aprovechar a lo máximo, agarre este video, envíeselo a toda su gente, a todo su equipo, que todos puedan ver este video para que rápidamente todos comiencen a compartir su historia. Si ingresó el día de ayer a esta industria, ya está comenzando su historia, ya comenzó, la historia comenzó ayer. Si ingresó hace una semana, si ingresó hace un mes, hace un año a esta industria, el tiempo que tenga, el antes y el después, y vamos para adelante, familia. Deseo obviamente que esta masterclass realmente le pueda ayudar a que haga usted su carta de presentación y que comencemos a construir esa historia que el mundo allá afuera necesita saberla. Así que, familia, nos vemos en la próxima clase. El próximo capítulo precisamente va a ser el capítulo número 15, que va a estar muy tremendísimo, que nos habla precisamente, aquí el capítulo 15 va a estar muy excelente. Son técnicas para crear una red comprometida. Imagínense un ejército bien comprometido. ¡Wow! Eso va a estar tremendísimo. No se lo pierda. Próximo domingo estamos precisamente aquí como cada domingo. Hoy, obviamente, nos salimos de la agenda, pero aquí estamos, ¿sí? Llevando hacia adelante lo que es el capítulo, porque hay un compromiso y hay que compartir con toda nuestra gente, familia. Dios me los bendiga. Les deseo muchísimo éxito. Vamos con todo a seguir creando historia en lo que es esta tremenda industria. Mis queridos emprendedores que andamos, pero a todo lo que da, llenos de emoción y entusiasmo, ¿sí? Crean una gran revolución en la industria de mercadeo en red. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Éxito y bendiciones para todos. ¡Vámonos!